Popular dejó de existir en Bulgaria, capital, Valencia, el año 2008. Y eso se nota en España. Pero cometieron un acierto o un error según se mire. Para ellos un error, para España un acierto. Dejaron que los jueces actuaran. Leche, ya han actuado. O sea, la jueza ha dicho, bueno, con estos delitos a la cárcel, que es donde tienen que estar todos. ¿Quiénes faltan? Lo venimos diciendo desde el principio. Lo decía ayer en Libertad Digital, lo repito hoy. La estructura del golpe, la estructura se basa en la agitación permanente y totalitaria a través de TV3, Cataluña Radio, la Banda de Godó, La Sexta y La 4. Es decir, medios de Barcelona y de Madrid. Una hora entera, una hora dedicó Antena 3, no La Sexta, a Antena 3, en el horario de máxima audiencia, que es el de Pablo Motos, Trancas, Barrancas, Sorayas y lo que te zancas, o sea, esa cosa que al parecer gusta a la gente, que rompan coches y que hagan el ridículo la gente mayor. Bien. Una hora al follonero, convertido en el filósofo del golpe, una hora para insultar al millón de españoles de Barcelona que se han manifestado 2 veces, en primer lugar. Cuando habla de Cataluña está insultando a los que no se identifican y han salido a la calle 1 millón de personas 2 veces representando a España y a Cataluña, o a Cataluña y España, que lo mismo me da, que me da lo mismo. Y este tío insultando al régimen constitucional, a los jueces, a la democracia, a España, a los españoles, en lo que es la concesión de un servicio público, porque por desgracia en España no existe la televisión privada. Son concesiones políticas que por un tiempo hacen los gobiernos a determinadas empresas. A3 Media, La Sexta, es la base del golpe real, porque el golpe limitado a Cataluña sería como la ETA limitada al País Vasco, aunque matara fuera. Está concretamente circunscrito a su ámbito real de influencia. Y su ámbito de influencia era el País Vasco en la propaganda y los atentados en el resto de España. En Cataluña, la propaganda real del golpe no es solo TV3, que debería estar cerrada, pero cerrada. O sea, no, hay cosas que no tienen arreglo, es como Televisión Española, no tiene arreglo, hay que cerrarla. Restaurante temático ahí en el Piruli que quedaría muy bonito para recordar a los payasos de la tele, y ya está. Además ya ni tiene audiencia ni tiene nada. Pero lo fundamental, el apoyo básico del golpe, está en Podemos, está en La Sexta, en Antena 3, en Telecinco, en La 4, en los tontos de 24 horas, como llaman ahora los de 24 horas de televisión, que es una cosa grotesca, parece venezolana. Y naturalmente está en el gobierno. El gobierno es el que tiene la facultad de decir, oye, Mauricio, dile a Bardají y dile a Silvio que he hablado con Creueras, están todos despedidos. No, Ferreras ya no hace el programa. No, Pastor va a hacer un programa en TV3. Aquí en el extranjero. Sí, creo que se va a llamar así, no sé, bueno, pero en el extranjero, porque TV3 también deja de emitir. Es el artículo 155, ya sabes, que hay que intervenir. Lo que en el auto de la juez Lamela queda perfectamente claro, la estructura golpista tiene una parte política, otra parte civil y otra parte armada, que es la de los mozos de escuadra. La parte civil del golpe son sobre todo los medios de comunicación y los medios de educación, digamos, de deseducación, pero los medios de comunicación con carácter inmediato. O sea, no puede ser que el follonero esté 1 hora insultando a España y a la democracia en el momento, en el programa de los niños bonitos de Soraya, de Creueras, de Mauricio, de Silvio y de Bardají. No puede ser. O sea, no puede ser que en la emisora donde sale a hacer el payaso la vicepresidenta, ahora virreina de Cataluña, que salió a bailar y a hacer el ganso y el memo, que es lo que hacen cuando uno está fuera de su sitio, pues lo que hacen normalmente es el ridículo. Aprende, da una y dice, ay, mira qué progre es la bolita. La bolita es la bolita, o sea, es que al final lo que está bien es lo que está bien. Pues nada, ahí en ese programa, los amigos de Soraya y de Mariano, a los que les consiguió Mariano la televisión, aunque presuman son, al Grupo Planeta, al difunto Lara, que les consiguió él, Mariano Rajoy Brey, la concesión,
que Aznar no se fiaba. Hombre, qué razón tenía. Pero es verdad que Aznar, como no se fiaba de nadie, al final no hizo nunca nada. En esa materia, nada. Perseguir a los decentes, como todos. Pero esto es un problema de golpe de Estado. O sea, no puede haber 8 tíos en la cárcel y 1 hora en el programa de máxima audiencia, la cadena de la señora Soraya, defendiendo el golpe. No puede ser. O sea, no puede ser. Que no, Soraya, que no puede ser. Que no puede ser. A Mariano no hablo porque a las 7:15, imagínense la de horas que tardará todavía en despertarse. Esta es la cuestión de fondo. Lo importante, cuando señalamos al golpe, no es mirar el dedo, es mirar el golpe. El golpe está intacto. Está intacta TV3. Están intactos los mozos golpistas. Está intacta la estructura de apoyo en Podemos y las televisiones, no solo allí, sobre todo las nacionales. Intactas. Eso es lo que hay que abordar. El 23F, había una empresa privada que se llamaba El Alcázar y fue intervenida. Y era más privada que esto. El Alcázar no era una concesión administrativa. No era Antena 3, La Sexta, La 4, La 5 y su madre. No, no, no. Era una empresa privada, donde escribía gente que escribía, por cierto, muy bien, como García Serrano, pero que era golpista. ¿Qué? ¿No es golpista TV3? ¿No es golpista RACU? ¿No es golpista La Sexta? Entonces, ¿qué quieren? ¿Que hagan las juezas queden de malas? Y ustedes otra vez a buscar un Pujolet, que es lo que están buscando. Otro Pujol para, mediante el soborno y la corrupción, a ver si nos cargamos la Constitución y tiramos un par de años. Entre que la cambiamos y no la cambiamos, pues 1 añito, 2 más, ya estamos en una legislatura y ya nos podemos ir. Ya os dejamos el muerto y que os jorobéis. Este es el plan de gobierno. Plan no tiene ninguno. Nunca lo tuvo y lo ha demostrado. Jamás tuvo ningún plan. Ni Rajoy, ni Soraya, ni nada. Ni para Cataluña, ni para nada. En los partidos no podemos confiar. Las jueces han demostrado aquí, han salido cosas que no podíamos sospechar. El rey, los jueces y el pueblo. Sorprendente, o sea, realmente sorprendente. Pero el golpe continúa. El golpe está intacto. Me da igual que lo lleve Iceta, que la Colacao, que el Domènech, el que se besuqueaba, que digo que se morreaba ardorosamente como Brezhnev y Honecker. O sea, el sicario de Moscú y el sicario del régimen de Pankov, que es como se llamaba a la Alemania Oriental, la del muro, cómo se morreaban los dos ancianos, qué cosa más obscena. Bueno, pues esos son los que se morrearon, Iglesias y el Domènech. ¿Qué más me da? Que sea Domènech o Jonqueras o Patateras o Lloriqueras o Cocomocheras. ¿Qué más me da? El golpe está intacto. TV3, los mozos y las televisiones de Soraya. Ese es el golpe.